El tema de la corrupción en este gobierno, ¿mejoró, empeoró, se quedó igual? Creo que empeoró y empeoró con una connotación muy peligrosa. Hola, les queremos dar la bienvenida a este canal que se llama Hola Parceros. Pues el día de hoy estamos con un invitado especial. Voy a leer un poco como de la biografía rápidamente, muy cortica, seguramente va a estar desactualizada. Entonces, Juan Falconer. Falconer, sí, correcto. Listo. Abogado en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Público, con más de 15 años en experiencia profesional, amplio conocimiento en temas académicos y administrativos. Los estudios han estado enfocados en las relaciones internacionales y de gobierno. Es analista internacional, político y en asuntos de gobierno para varios medios, por citar algunos: Canal Caracol, RCN, NTN Noticias, ¿es así? Sí, NTN 24. Y bueno, y otras cadenas internacionales, profe. Entonces, bienvenido a este canal. Entonces, antes de empezar con el tema de la entrevista, queremos conocer un poco de quién es Juan Falconer. Uy, me va a quedar un poquito como complicado el apellido. ¿Es el apellido, cierto? Sí, correcto. Pongámoslo a hacer planas. Para hacer planas, sí. Repita, Falconer. Falconer. Eso. ¿Falconer, sí? Falconer. Sí, correcto. Entonces, profe, que nos cuente quién es usted. Arranquemos con esa pregunta. Bueno, pues primero que todo, muy feliz de estar con ustedes en este espacio. Me parece que es una apuesta muy importante. Hay que seguir generando contenidos multimedia y posicionando y contándole a la gente historias chéveres, que creo que es una buena construcción social. Bueno, pues Juan Falconer, muy generosa la presentación que tú me haces. Pues nada, pues una persona que se ha dedicado más de, ya casi sin que hagan cuentas por favor de la edad, cerca de 20 años de experiencia profesional en el ejercicio público, como asesor jurídico, como asesor político. Entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora haber hecho parte de la estructura del Estado, conocer cómo funcionan las entidades del Estado. También he tenido una experiencia docente que ha sido una experiencia bien interesante del compromiso de enseñar y demás. Y en la última etapa de mi vida, pues me dedicaba al análisis político, al análisis internacional y también a generar algunos contenidos multimedia, @Juan Falconer para los que me quieran seguir. Entonces, pues también generando como unas discusiones chéveres y demás. Pero nada, un profesor y un analista y una persona pues muy chévere y muy complacida de estar aquí con ustedes. Bueno, Juan, yo lo sigo en redes sociales, usted mantienes activo 24/7. Algo. Solo trabajando, solo produciendo dinero. Bueno, Juan, normalmente una persona con el nivel laboral que usted tiene y la actividad a diario, docente, analista político y otro mundo de cosas, porque si me extiendo aquí no acabo hoy. En sus ratos libres, ¿qué hace si es que los tiene? Bueno, pues nosotros siempre procuramos como tener un balance, ¿no? Entonces, hay varias actividades que yo disfruto mucho. La lectura, también últimamente el tema del ejercicio. Nosotros hemos mirado, aquí tengo algunos elementos para entrenar un poco. Creo que esa disciplina le ayuda a uno mucho. Tocó mover el gimnasio para cuadrar el set. Tocó mover el gimnasio, ahora lo vamos a mostrar. Pero digamos que ese tipo de actividades pues de verdad ayudan mucho como a uno abrir la mente, también de pronto el teatro, el cine, salir, compartir, ver los nuevos restaurantes o los nuevos sitios que tiene Bogotá. Bogotá es una ciudad que tiene una gran oferta para muchos planes culturales, gastronómicos y demás. Entonces disfruto mucho esas actividades en la medida de lo posible desde que no se pueda organizar, pero siento que es importante tener el equilibrio, pero sí tenemos tiempo libre. Ok, Juan, ¿cómo usted planea en su día a día? O sea, ¿usted qué hace? O sea, ¿se levanta? ¿Qué hace? ¿Qué hace Juan en el momento que se levanta? ¿Hace ejercicio? ¿O no se lee algún texto positivo? ¿Qué hace usted? ¿Cómo planea el día? Bueno, ¿cómo empieza el día? Que es de pronto como lo que puede generar con mayor curiosidad. Pues empiezo escuchando noticias. O sea, eso es el paso obligado. Entonces, no voy a mencionar el medio, pero los estoy rotando. Entonces, escucho un rato radio, después veo una emisión de noticias o leo la prensa. Procuro, eso sí, que sean diferentes medios para tener diferentes posiciones sobre una misma noticia, sobre un mismo acontecimiento, pues porque digamos como que la actividad se están analizando la actividad política y demás. Entonces, lo primero que yo hago es prendo con Alexa, por favor, ponme tal emisora, tal cosa, mientras hago el desayuno, mientras me voy alistando, no sé qué, pero sí voy escuchando como los medios de comunicación y demás, como para saber. Organizo la agenda
saber qué voy Ok. a hacer durante el día. Creo que eso le ayuda a uno a optimizar cuáles son los compromisos, cuáles son las citas que tengo que atender, cuáles son de pronto los medios a los cuales voy a colaborar, entre otros. Y pues uno va organizando también las clases. Estoy en varias universidades, entonces también uno como que se va organizando y eso. Creo que el secreto está en uno tener claramente definido cuáles son las actividades que uno tiene que realizar durante el día y tener unas metas. Desde que uno cumpla unos mínimos, uno ya sabe que se cumplió por lo menos con la jornada. Y así Ok, empieza perfecto. el día. Todo aburrido. Alexa maneja sesgos políticos. Sí, depende de qué consulte uno, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Sí. Sí, sí, ¿no? ¿Listo? Bueno, digamos que nos queda un poco como difícil, pues no entrar como en temas de política, pues además que ese es el fuerte también de Juan, del profe, le voy a decir el profe, porque el apellido yo creo que me quedó complicado. Entonces, profe, ¿usted cómo ve en la actualidad Colombia? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, la verdad, un poco pesimista porque siento que estamos en una coyuntura donde el gobierno nacional no ha logrado cumplir su plan de gobierno, donde ha generado más divisiones, donde las principales reformas del gobierno no surten el buen tránsito en el legislativo, las que han pasado no han tenido las discusiones y los consensos necesarios. Y pues a mí me parece que un gobierno que se autodenomina el cambio, es importante que abandone las prácticas politiqueras y pues demuestre unas prácticas sanas. Pero ellos lo que nos han demostrado es que no solo no las han abandonado, sino las han perfeccionado y realmente pues escándalos como la de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, lo que nosotros hemos visto sobre el tema de los sobornos para los trámites de las reformas, los nombramientos de personas muy cuestionadas. Aquí atrás tengo la casa, si la alcanzan a ver, es la casa del embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, una persona que ha demostrado no ser competente, rodeado de muchos escándalos. Siento que eso le ha hecho mucho daño al gobierno nacional y ese fantasma de la constituyente, la política internacional. La verdad, mucho reparo sobre la realidad del país y yo espero que esto para el 2026, pues, la verdad, mejore un poco. Okay. Esto empezó a poner bueno. Entremos en materia. Vamos a ir puntuales. El tema de la corrupción en este gobierno. ¿Mejoró, empeoró, se quedó igual? Creo que empeoró y empeoró con una connotación muy, muy peligrosa, porque nosotros recordábamos del tema de los 70.000 millones de centros poblados y lo que pasó con el Mintic en el gobierno anterior, y ahora estamos hablando de montos muy superiores. Eso tuvo que doler. Donde realmente lo más preocupante no es tanto los dineros que se pierden, sino lo que realmente preocupa es la complacencia del gobierno nacional para justificar esas acciones y que no se hayan adelantado, digamos, como las soluciones que uno creería. Una persona salpicada de corrupción, pues sale del gobierno, sí, pero cito a mi vecino Armando Benedetti y cito a Laura Sarabia, que nos prometieron que los iban a retirar del gobierno mientras pasaba el escándalo, y yo vi ahorita, Laura está nuevamente dirigiendo el DAPRE y está Armando Benedetti dirigiendo la FAO y con múltiples escándalos. Esto se va a poner feo. Se pegó a la mujer en España y hay una demanda en un tribunal internacional. O sea, es que ni siquiera eso. Entonces yo creo que el tema de corrupción lamentablemente ha sido un fantasma que ha perseguido al gobierno del presidente Gustavo Petro, que le hace mucho daño y que le ha impedido sacar su plan de gobierno adelante. Complicado el tema, listo. Mucho. Aquí creo que ahí es tema sí, para hay tema. Listo, bueno. Algo puntual. Era hora de meternos con el tema de los combustibles. Bueno, el tema, por ejemplo, del incremento de la CPM, que fue el que nos llevó ahorita a nosotros a pasar una temporada muy dura de un paro camionero muy complicado, pues la verdad lo que pasa aquí son dos elementos. Es una medida fiscalmente responsable, retirar los subsidios a los combustibles. El problema está en que en campaña nos prometieron que no lo iban a hacer, entonces la gente se siente defraudada. Y por el otro lado es que cuando tú retiras un subsidio y afectas a un sector de la economía, tienes que brindarle algunas garantías para por lo menos minimizar el golpe que ellos van a sufrir. Pero el gobierno no solo no lo hace, sino que hace un incremento de una manera fuerte y eso golpea a un sector que obligatoriamente pues
termina afectando el precio de los alimentos, el precio de los fletes, el precio de un montón de componentes que la verdad le hacen mucho daño, digamos, como al diario vivir del país, y afecta y golpea fuertemente también a las personas más vulnerables, ¿no? Entonces este es un gobierno que nos prometió que va a proteger al trabajador, a las personas que están en una condición de vulnerabilidad, y termina golpeando más fuertemente a estas personas. Entonces yo creo que el tema de los combustibles, retirar el subsidio es una medida responsable. La manera como se hace es un error, y el tema de la transición energética, el presidente ha desconocido que para que nosotros pasemos a las energías limpias y renovables, necesariamente tenemos que pagarlo con los hidrocarburos. Entonces, Totalmente estamos poniendo en riesgo la economía del país, la soberanía energética, por un ideal político del presidente que es muy loable, pero la manera como se está haciendo, pues nos está llevando a una situación fiscal muy compleja. Haciendo una lectura del plan de gobierno que tiene el presidente Petro, yo lo interpreto como que el plan de gobierno de elección fue uno y el plan de gobierno de ejecución es otro. Total, nosotros hemos hecho ese símil de siempre criticamos al presidente. ¿Qué diría el Gustavo Petro, senador, de lo que dice hoy el Gustavo Petro, presidente? Porque hablan dos idiomas totalmente diferentes. No. No. Porque el presidente empieza a entender que una cosa estar es en el activismo político y otra muy diferente, estar en la gobernanza y ser el jefe y tener que administrar una serie de recursos y tomar una serie de decisiones. Entonces, una cosa fue lo que nos prometieron y otra cosa lo que nos han mostrado, y eso es lo que ha defraudado la confianza. El tema de corrupción, no pasó lo que nosotros creíamos, el tema, por ejemplo, económico, de las ayudas que iban a recibir, para no ir tan lejos, el tema de la reforma pensional. La reforma pensional afecta de una manera mucho más agresiva a los sectores vulnerables que él prometió proteger. Entonces, pues uno no entiende. Sí, de pronto lo que dicen algunos, Gustavo Petro era como mejor senador, ¿no? De pronto lo hacía como mejor senador, Tica como dirigente, de pronto sí ha tenido como esas falencias, aunque de pronto, no sé si el tema, digamos, de los combustibles sí o sí tenía que pasar, ¿no? De pronto si hubiera sido con este gobierno, con otro gobierno, más bien con la forma en que lo hizo, de pronto no fue la correcta, pero sí o sí esa transición la tenemos que vivir, ¿cierto? Pues sí, yo lo que creo es que el problema del gobierno nacional son las formas también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sale el sector camionero, que es un sector trabajador, y el presidente lo primero que hace es graduarlos de que ahora son empresarios, de que era un paro empresarial y no un paro de una protesta social, estigmatiza que hay unos sectores y hay unos intereses oscuros económicos, políticos, no sé qué, y descalifica a las personas que están protestando, cuando el presidente todo el tiempo nos habló de que todo el mundo tenía derecho a la protesta, de que todos íbamos a tener cabida y toda la cosa. Entonces, pues uno dice, primero estigmatiza, y segundo, pues claro, está ese desconocimiento del gobierno nacional de realmente tender puentes de comunicación. El presidente muchas veces nos ha graduado a nosotros los opositores como personas que estamos o en un grupo subversivo, o que estamos dando un golpe blando, o que sencillamente estamos contra la institucionalidad, y en realidad, aunque no parezca, la oposición lo que hace, o lo que hacemos nosotros, es ayudarle al gobierno a que tome las mejores decisiones. Entonces aquí nadie es enemigo de nadie. A todos nos conviene que al presidente le vaya bien, y en las cosas que hay que ejercer crítica, pues hay que saber escuchar, pero el presidente no concilia, no escucha, y lo que hace es imponer las decisiones muy equivocadas por demás. Entonces, pues eso es lo que le ha hecho tanto daño a la institucionalidad. Ok, profe, no sé, para esas personas que de pronto cuando quedó electo Gustavo Petro decían, no, vamos, no se nos va a parecer esto como a Venezuela. ¿Usted cómo ve? ¿Sí están así? ¿O tampoco ya como a la exageración que nos vamos a parecer como a Venezuela? ¿O nos estamos pareciendo a Venezuela? ¿Usted cómo la ve, profe? Pues bueno, yo creo que aquí hay una identidad que vale la pena analizar, un fenómeno de América Latina y el Caribe, que es con los gobiernos progresistas. Si ustedes miran el mapa, mayoritariamente casi un 80% hay gobiernos de izquierda progresista, con una posición ideológica muy parecida, digamos, como a estos gobiernos y demás. Que Colombia se vuelva a Venezuela, pues tenemos salidas en falso que a veces nos llevan a pensar que sí. La Asamblea Nacional Constituyente, sí, el presidente desconociendo o persiguiendo a ciertos sectores políticos. Entonces son como cosas que empiezan a parecerse mucho. Pero a mí lo que me preocupa es, digamos, el discurso del presidente Petro
cuando empieza a hacer ese balconazo, cuando empieza a sacar a sus bases populares a marchar. Tenemos marchas nuevamente, entonces como que todo ese tiempo, esa dinámica y eso se parece mucho al estilo del chavismo y del madurismo, ¿cierto? De activar esas bases populares, de desconocer la institucionalidad para poder vender su idea política. Creo que Colombia tiene instituciones fuertes que hacen que no se vaya a imponer un régimen, por lo menos en principio, pero sí hay que mirar que, por ejemplo, el presidente Petro no ha salido a descalificar el robo de las elecciones en Venezuela. Esta información vale millones. Ha hecho caso omiso y está muy interesado, porque eso sí, cuando se trató de romper relaciones internacionales con Israel, cuando se trata de hablar de lo que está pasando en Medio Oriente o en Europa, es el más activo, pero con el vecino que tiene una afinidad ideológica, desconoce que hubo un fraude, que ese fraude tiene en estos momentos a Edmundo González, presidente electo de Venezuela, asilado en España y una persecución política sin precedentes. Entonces yo sí creo que por lo menos complaciente con el régimen y hay que hacer un cambio, un cambio de poder acá. ¿Podemos decir que se está poniendo de moda en Latinoamérica las dictaduras? Creo que tenemos una dictadura muy compleja, que es la de Venezuela. Sí, o sea, si analizamos... tenemos Nicaragua. Cuba es Sí, siempre. la número uno, pero está Venezuela. Guatemala, Nicaragua. Ya, cabrón, hable bien. Sí, ya, pero... perdón, Sí, Nicaragua. sí, exacto, que Guatemala Sí. no nos gusta el gobierno, pero pues Sí, graduando dictador. Sí. Nicaragua y pues Venezuela, que ya empezó a escalar a otro nivel que No, realmente... pues ya hace rato. Sí, no, en este momento pues ya donde está, pues es que ¿qué era lo que más de uno pensaba? O sea, si dejan hacer las elecciones, ganó Edmundo González, lo más normal es que lo hubieran aceptado, pero pues como ellos están atornillados en el poder y realmente es porque deben mucho, porque la corrupción ya escaló a claro. un tope muy alto, entonces pues literalmente donde ellos entreguen el poder, pues literalmente se va a ir casi que toda la cúpula A la cárcel. a la sí, cárcel. claro. Van a terminar presos en Estados Unidos o no sé cómo va a ser el tema. Entonces ese es el miedo. Ellos no van a entregar el poder así tan fácil. Una solución, bueno, usted que conoce más de esta vaina, me declaro ignorante totalmente en estos temas. ¿Cuál es la solución medianamente viable para sacar a Maduro del poder? Hay varios escenarios. El primero, una concertación y una negociación para hacer la transición y el cambio de poder, lo que tú dices efectivamente, ellos no van a dejar el poder sabiendo que tienen un pie en la cárcel, pero si se les da una especie de amnistía, donde incluso se hablaba que hubo un acercamiento con gobiernos como el de Estados Unidos, que les permitiría como irse a un país donde no hubiese extradición ni nada de esos procesos para que ellos pudieran irse desde que se comprometieran a entregar el poder. La otra, que me parece un poco más viable, es que se requiere una reforma de los organismos multilaterales, los organismos internacionales. Es decir, necesitamos una organización de Naciones Unidas que efectivamente pueda tomar acciones que obliguen a este tipo de regímenes a que abandonen el poder. Entonces nosotros vemos indignación de la Organización de Estados Americanos, de la Organización de Naciones Unidas, de Human Rights, pero más allá de la indignación, no hay acciones que ayuden a que se haya un restablecimiento del orden institucional en un país. Entonces, desde que eso no pase, nosotros no vamos a lograr que personas como Nicolás Maduro abandonen el poder. Bueno, no, realmente analizándolo, bueno, no recuerdo ahorita la fecha exacta, en Panamá fue por las armas, porque realmente negociación, una cosa, otra, se agotaron todos los recursos y finalmente lo que sacó al dictador de allá fueron las armas. ¿Usted cree que en Venezuela tenga que llegar a ese extremo? Pues sería muy lamentable que eso ocurriera, pero digamos el escenario que está recreando Nicolás Maduro nos lleva a pensar que posiblemente podría haber incluso una guerra civil, ¿cierto? Sí. Y entonces cuando la gente efectivamente siente que la institucionalidad ya no va a funcionar, y entonces ahí es donde se activa, digamos, como ese denominado golpe de Estado, porque yo no lo llamo golpe de Estado, porque en realidad el que dio golpe de Estado fue Nicolás Maduro al desconocer la institucionalidad. Entonces yo siento que ahí es donde se da la ruptura institucional y seguramente puede generarse esos problemas de orden público en donde la gente salga a buscar por las vías de hecho el restablecimiento del orden democrático.
No es el mejor camino porque siempre habrán pérdidas humanas y se puede tornar una situación muy compleja, mucho más cuando el régimen tiene a las fuerzas militares y de policía y tiene esas bandas chavistas que son esos grupos irregulares armados que están por ahí hostigando, que son altamente violentos, entre muchas otras. Entonces yo lo que creo que lo mejor que puede pasar acá es una presión internacional, que se active la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y que nosotros busquemos de alguna manera asfixiar al régimen de tal manera que tengan que abandonar el poder. Tenemos que apoyar a María Corina Machado, a Edmundo González y estar del lado correcto de la historia. Listo, ¿qué tan favorable es que activen la carta? Porque normalmente, ¿qué es lo que hacen? Ahogar al país. Normalmente cuando un país o X empresa, hablemoslo de una empresa pequeñita, cuando asfixiamos económicamente a esta empresa, pues el tiempo que le va a tomar volver a florecer va a ser un montón de años. ¿Qué tan malo es activar la carta o activar las armas? Costo-beneficio, si analizamos esa parte, ¿qué sería más viable para Venezuela? Yo creo que lo mejor que podría pasar es la activación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. El problema es que nunca están los votos. Y vergonzosamente, Colombia hizo parte de los países que no permitió activar la Carta de la Organización de Estados Americanos. Hay un vacío jurídico ahí, que Venezuela no hace parte del régimen de la estructura de la Organización de Estados Americanos ni el sistema de derechos humanos de la región. Pero aún así, eso no es óbice para que los países adopten una posición, ¿cierto?, en la cual un Estado que se aparta de los sistemas democráticos, pues no puede tener relación con los otros países. Uno pensaría que no es el camino viable aislar a un país, pero cuando definitivamente ese país está totalmente descontextualizado, donde se ha hecho la ruptura institucional, donde no se cumplen los procesos democráticos, porque la democracia no es el voto. El voto es una expresión de la democracia, pero la democracia es mucho más que. Entonces, cuando no se respetan estos preceptos, pues sí se necesitan acciones contundentes. Entonces, pues yo he planteado en algunas columnas de opinión sobre restablecer, reorganizar los organismos multilaterales para que sirvan para algo, porque se supone que la Organización de Naciones Unidas está para el restablecimiento de la paz. Y tenemos guerra en Medio Oriente, tenemos guerra en Europa, posiblemente podemos tener una guerra en América Latina si seguimos permitiendo a este señor con todas sus locuras. Entonces, pues, no están cumpliendo su función, hay que replantearlas. Otro de los temas que son un poco coyunturales y que no me cabe a mí en la cabeza es que muchas de las personas de los bandidos, voy a poner un ejemplo, las personas que capturaron en los carros de la ONP, hoy en día son gestores de paz. O sea, el mensaje que está dando esa maniobra al país, para mí, que soy ignorante en el tema político, me parece descabellado. ¿Qué opinión le merece a usted esa parte? Es muy preocupante porque se está mandando un mensaje muy negativo a la sociedad. Porque lo que nosotros estamos mirando es que las personas que estamos en la legalidad nos dan durísimo. Pero en cambio las personas que hacen parte de la ilegalidad les favorecen con un montón de preventas, gestores de paz, voceros de paz, les dan un montón de condiciones. Y es que yo sí me acuerdo, no solo con el tema, por ejemplo, de las personas que estaban en ese vehículo, que por demás habían personas con órdenes de captura, es que no solo estaban los que estaban en la mesa de negociación, sino habían 2 personas con órdenes de captura, dinero en efectivo y un secuestrado. Entonces uno dice, aparte están utilizando los vehículos para materializar ilícitos. Entonces es un mensaje muy preocupante. Y lo primero que hace la Fiscal General de la Nación es controvertir la decisión de la fuerza pública de hacer la captura y emitir una orden para dejarlos en libertad, desconociendo el actuar institucional y también favoreciendo. Entonces, ¿qué mensaje puede tener uno? Pensemos ese programa de los jóvenes en paz, adelantado por el Ministerio de la Igualdad, donde se le asignaba cerca de $1 millón a los jóvenes para que dejaran de delinquir. ¿Qué mensaje se le manda entonces a los jóvenes que no están delinquiendo? Sí, claro. Tengo que delinquir para tener ayudas del Estado. Otra pregunta. Sí. Dándoles esos dineros, estamos asegurándonos de que los jóvenes de verdad dejen de delinquir o los estamos financiando. Entonces yo creo que el problema, una de las banderas más importantes del presidente Gustavo Petro es la paz total. Y es el mayor fracaso.
porque los grupos armados ilegales se han ido fortaleciendo, el ELN no quiere la paz, las disidencias de las FARC, el ministro salió aplaudiéndolos cuando las disidencias de las FARC dijeron, hemos creado un nuevo bloque, entonces pues el ministro dijo, pues me parece muy bien, porque eso quiere decir que se están organizando para la paz. No, los bloques se organizan para atentar contra las instituciones, sí, claro, para romper el orden institucional y para afectar a la población. Le contamos al ministro, pero entonces uno dice, ¿de verdad? ¿Les aplaudimos? ¿Dónde está la lógica del Estado para confrontarlos? ¿Lo complacientes? Entonces, ese ejemplo que tú me dices, ejemplos hay muchísimos, donde la responsabilidad del Estado ha estado darle muchas prebendas y miren, estigmatizar al sector privado, al sector productivo, a los empresarios los están graduando casi que delincuentes y a los delincuentes los están premiando. Uno no entiende. Sí, no, realmente sí. En temas de empresas, o sea, yo que estoy en la parte empresarial, muchas veces uno se pone como a mirar el tema, oiga, yo como empresario no tengo ni una prebenda y a los bandidos le dan un mundo de garantías, entonces, ¿cuál es la lógica? O sea, vendemos la empresa, compramos armas y armamos Bacrin aquí, es el mensaje que nosotros tenemos que interpretar. O sea, seamos bandidos porque eso es lo que está premiando ahorita el Estado. No, igual todo. Yo pienso que una persona que sale a robar un celular a la calle, pues tampoco no pasa nada. O sea, no le pasa nada. Los capturan, los sueltan al momentico. ¿Te puedo interrumpir un sí, momento? Claro. Imagínate, es que tuviste que acordar una cosa. Imagínense que yo estaba en una entrevista en Ecuador y la periodista me dijo, bueno, ¿y cómo está el orden público en Colombia y las declaraciones del ministro de Defensa? Entonces, yo le conté a ella la experiencia. Imagínate que el ministro de la Defensa, el ministro de Justicia, que era Néstor Osuna en esos momentos, llegó y dijo, señor convencido, dijo, pues imagínense que para solucionar el tema del hurto de celulares, lo que nosotros vamos a hacer es que cuando se captura a la persona, vamos a obligar al delincuente, ¿cierto?, a que te compre un celular nuevo y te pague 6 meses de plan como compensación. No te puedo explicar. La periodista abrió los ojos y se comió y me interrumpió inmediatamente y me dijo, ¿Cómo? El ministro dijo qué cosa. Y era así como entre riéndose y como en que no entendía. Yo, sí, eso lo dijo el ministro. Con esa lógica, yo no me imagino a un delincuente comprándote otra vez el iPhone 16 que valdrá 6, 7, 8 millones de pesos y pagándote 6 meses de plan. O sea, de verdad. Ella pensaba, ¿será que ese es un chiste que me están contando acá? Sí, sí, hay cosas muy descabelladas. O sea, el simplemente hecho que digan que no sea un bandido para que no delinca, le vamos a dar un bono de, no sé, 1.100.000, 1.200.000. Así le den 2 millones de pesos. Un tipo sale, se roba 2, 3 celulares, ya tiene el dinero. Ya. Bueno, frente a eso, ¿cómo lo ve Juan, alias el profe? Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Van a confundir con Sergio Fajardo. Pero no, de tibio nada. No, de tibio nada, no. ¿Cómo hacer qué debemos hacer? ¿Algo modifica el tema de la ley para esos tipos de delincuentes? ¿O qué hacer para mejorar todas estas situaciones que estamos presentando con ese tipo como de bandidos así? Y lo que tú decías, se le está diciendo al joven como que ser bandido sí paga, ¿sí? ¿Cómo cambiar ese paradigma o ese estigma? No sé, ¿qué solución se le puede dar? O, vuelvo y digo, ¿será modificando el tema de la ley? ¿Se puede como ser más fuerte? ¿O qué se debe hacer, profe? Sí, pues la pregunta es bien compleja, digamos, lleva a Colombia tal vez 70 años procurando resolverla, y tú me propones que lo resuelvan, voy a hacer mi mayor esfuerzo, siendo muy optimista por demás. Yo lo que creo que nosotros podemos hacer es, primero que todo, un marco normativo mucho más fuerte. Se requiere una modificación del Código Penal necesariamente, se necesita una reforma constitucional para seguramente blindar algunos procesos y que nosotros podamos llevar efectivamente a las personas a la cárcel que lo necesitan. Yo creo que aquí Colombia ha tenido un problema y es que en su afán de firmar la paz, cede demasiado en muchos escenarios. Entonces casi que tenemos que perdonarlos y aparte de perdonarles tenemos que arreglarles la vida y aparte de arreglarles la vida tenemos que darles un montón de cosas que uno dice, estamos generando incentivos perversos. Entonces mientras nosotros tengamos esa mentalidad va a ser muy difícil. Yo sí creo que lo que hay que hacer es una política muy seria, con una política de Estado en persecución a estos grupos irregulares y que de verdad cuando se sienten a negociar es porque no tienen otra opción.
Pero Ok. si ahorita tienen la opción de, no, sí, yo incumplo y el cese bilateral lo cumplo y mañana no lo cumplo y no pasa nada y el gobierno afanado, eso es un mensaje muy, muy complejo. Y el otro es entender que estas estructuras guerrilleras, del narcotráfico, microtráfico, entonces, cada una de esas hay que combatirlas de manera diferente, inclusive la delincuencia común, que era la que tú me preguntabas, el tema de la reincidencia, entonces vuelven y se roban el celular, y que el tema que la policía captura, pero que los jueces están soltando. Entonces yo sí creo que aquí tenemos que hacer un ejercicio donde el cumplimiento de las normas sea mucho más estricto y donde la gente respete a la institucionalidad. Tú ves un policía en Estados Unidos y uno se asusta del respeto que les tiene, ¿no? Como, por favor, que si uno no me mire, no note que estoy ahí, no note mis rasgos latinos, porque si uno le da miedo y uno le infunde mucho respeto. Pero tú acá ves al policía y el tombo y el no sé qué. Yo hice un viaje a Santa Marta y me vacunaron 3 veces. La policía. Sí, o sea, no me encontré ninguno. La policía me habló 3 veces y por 3 veces me pidió dinero, buscándose y pegando. Y yo digo, pues es muy difícil. Muy difícil el respeto. Sí, sí, total. Bueno, esta entrevista va a dar para rato. Vamos a hacer un corte y ya retomamos. Voy a retomar lo que dio Freyman ahorita para hacer mi comentario. Emprendimientos, debates y demás. Bienvenidos a Hola Marcel.